Luis había estado buscando algo más que una simple cita casual en Tinder. Después de algunas semanas de conversaciones triviales, llegó al perfil de Ana. Su foto lo cautivó, una mujer con una mirada intensa y una sonrisa encantadora. Pero no era solo su apariencia lo que le atrajo, sino la forma en que ella lo hacía sentir. Extrovertida, divertida, siempre con algo interesante que contar. Desde el primer mensaje, Luis sintió que había encontrado a alguien con quien podría tener una conexión real. Después de varias semanas de charla, Ana le propuso una cena en su casa. Luis, algo cauteloso pero intrigado, aceptó. Ella le explicó que vivía en las afueras de la ciudad, en una casa antigua que había heredado. Le prometió una noche tranquila y una comida casera. Cuando Luis llegó, el camino hacia la casa ya le dio una sensación extraña. Estaba rodeada de árboles gruesos que apenas dejaban pasar la luz de la luna, y la casa en sí misma tenía un aire desolado, como si estuviera atrapada en el tiempo. Ana lo recibió con una sonrisa radiante y lo condujo al comedor, donde una cena ya estaba servida. Durante los primeros minutos, la conversación fluía con normalidad, pero algo comenzó a inquietar a Luis. Cada vez que mencionaba un detalle de su vida, ya fuera sobre su trabajo, su familia o incluso sus pasatiempos, Ana parecía saber exactamente lo que iba a decir. Al principio pensó que era una coincidencia, pero cuando mencionó a su hermano, Ana lo interrumpió con una frase sorprendentemente precisa: «Tu hermano juega al fútbol los domingos, ¿verdad? Como cuando eran niños». Luis se quedó desconcertado. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, intentando mantener la calma. Ana sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «No es nada», dijo, cambiando de tema rápidamente. Pero Luis no pudo dejar de sentir que algo no encajaba. A pesar de su creciente incomodidad, continuó la cena. Ana era encantadora, y su sonrisa, que parecía nunca desaparecer, lo hacía sentirse más relajado. Sin embargo, cada vez que se adentraban en temas más personales, Ana cambiaba de tema o hacía comentarios que lo desconcertaban aún más. Era como si supiera más de él de lo que debía. Cuando la cena terminó, Ana insistió en que Luis se quedara a dormir. Él dudó. Había algo en la atmósfera de la casa que lo ponía nervioso. La casa parecía demasiado grande, demasiado vacía. Las sombras en las esquinas de las habitaciones se alargaban, y el aire era denso, como si la casa misma estuviera guardando secretos. Pero no quería parecer grosero, así que aceptó, aunque con la intención de irse temprano al día siguiente. Ana lo condujo a una habitación que parecía haber estado cerrada durante años. Era oscura, con muebles cubiertos de polvo y las cortinas cerradas. Cuando Luis intentó abrir una ventana para tomar aire fresco, se dio cuenta de que la puerta principal, por la que había entrado, estaba cerrada con llave. Esto lo sorprendió. «¿Dónde está la llave?», preguntó, mirando alrededor, buscando la cerradura de la puerta. Ana se acercó lentamente, su sonrisa ahora fría y distante. «No puedes irte, Luis», dijo, como si lo estuviera diciendo por primera vez. Luis frunció el ceño. Algo definitivamente no estaba bien. Intentó abrir la ventana, pero las cerraduras también estaban bloqueadas. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió que lo mejor sería enfrentarse a Ana y exigirle que lo dejara ir. Se dirigió hacia el pasillo, pero cuando pasó por las paredes, algo en ellas llamó su atención. Pegados en la pared, casi de forma casual, estaban recortes de periódicos. Recortes amarillentos, desordenados, con títulos sobre desapariciones de hombres en la zona. Luis los miró con detenimiento,
y un frío se apoderó de él. Las fotos mostraban a diferentes mujeres, pero había algo que los unía, todas tenían la misma sonrisa. La sonrisa de Ana. Cada recorte parecía contar una historia similar, un hombre desaparecido, visto por última vez en la casa al final de la calle, con las mismas circunstancias inquietantes. Luis, paralizado por el miedo, se dio cuenta de que las fotos no solo eran recientes, sino que mostraban a mujeres diferentes, pero siempre con la misma expresión. La sonrisa. Con un nudo en la garganta, miró a su alrededor, buscando alguna salida, alguna explicación lógica. Entonces, Ana apareció detrás de él, con la misma sonrisa helada que había visto en las fotos. No te preocupes, Luis, dijo, mientras sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Solo estamos comenzando. Luis intentó correr, pero la casa parecía no tener fin. Los pasillos se alargaban, las puertas se cerraban solas, y las ventanas estaban selladas con tablones de madera. Estaba atrapado. De repente, la casa comenzó a murmurar, como si las paredes estuvieran susurrando, como si hubiera algo más en ellas, algo que Luis no quería entender. Una voz, suave y distorsionada, susurró desde algún lugar profundo de la casa. Nadie se va de aquí, jamás. El teléfono de Luis vibró en su bolsillo, y al mirarlo, vio un mensaje de Ana que le hacía el último recordatorio. ¿Sabías que el final de la calle no tiene salida? La casa siempre se queda con lo que le pertenece. Y en ese momento, Luis comprendió que no solo su cuerpo estaba atrapado en ese lugar, sino su alma también. Luis se giró con rapidez, buscando alguna salida en el oscuro pasillo. La sonrisa de Ana, esa misma sonrisa que había aparecido en cada recorte de periódico, seguía clavada en su rostro, como si no fuera humana, como si estuviera hecha de pura maldad. El aire se volvía más denso con cada paso, y las sombras parecían moverse por su cuenta, arrastrándose hacia él. No te preocupes, Luis, susurró Ana con una calma inquietante. No necesitas irte. Con el corazón latiendo frenéticamente, Luis se lanzó hacia una puerta en el extremo del pasillo. Al abrirla, descubrió una habitación vacía, excepto por un único objeto que se encontraba en el centro, un espejo grande, cubierto con una tela negra. Sin pensarlo dos veces, Luis se acercó a él, sus manos sudorosas y temblorosas, buscando desesperadamente algo que le diera una pista de cómo escapar. Con un tirón, retiró la tela. Lo que vio lo paralizó. En el reflejo del espejo no solo estaba él, sino que la imagen de Ana también lo miraba, pero con una expresión diferente. Su rostro era aún más oscuro, con los ojos vacíos, como si estuviera muerta. En la imagen, Ana extendió su mano hacia él, y en el reflejo, Luis vio como su propia mano comenzaba a moverse por voluntad propia, como si alguien más estuviera controlándola. No. No puedo controlarlo, gritó Luis, pero la voz que salió de su boca no era la suya. Era la de Ana, distorsionada y suave, como si ella ya lo hubiera poseído. La figura de Ana en el espejo sonrió con esa sonrisa helada, la misma que había visto en las fotos y que lo había estado siguiendo toda la noche. La casa se queda con lo que pertenece a ella, Luis, susurró, mientras las paredes de la habitación comenzaban a cerrarse, arrugándose como si la casa misma estuviera apretando su pecho. Luis intentó retroceder, pero ya no podía moverse. Su cuerpo parecía estar pegado al suelo, mientras el reflejo en el espejo se acercaba más y más. La Ana en el espejo lo tocó, y el contacto fue como un rayo que atravesó su cuerpo. El dolor fue insoportable. Su visión comenzó a nublarse, y su cuerpo dejó de ser suyo. En ese instante,
algo dentro de él comprendió la terrible verdad: la casa no solo atrapaba a las personas, las absorbía. Tomaba sus almas, sus recuerdos, y los transformaba en parte de ella. Luis ya no estaba allí, su esencia había sido robada, reemplazada por una imagen vacía de sí mismo, atrapado para siempre en el espejo. Pero lo peor estaba por suceder. A medida que la oscuridad lo envolvía, Luis sintió como su alma caía en una vorágine de desesperación, mientras las paredes de la casa susurraban nombres antiguos, nombres de aquellos que habían sido víctimas antes que él. Todos ellos atrapados, igual que él, en esa misma trampa eterna. Entonces, con un último destello de lucidez, vio lo que nunca había notado antes: el reflejo de Ana. No estaba sola. Detrás de ella, en la oscuridad del espejo, se reflejaban otras figuras. Las de todos los hombres que habían desaparecido a lo largo de los años. Eran sus sombras, arrastradas hacia el abismo del olvido, condenadas a vivir dentro de esos muros, condenadas a ser parte de esa casa maldita. Ana dio un paso hacia el espejo, y con una última sonrisa, murmuró: «Bienvenido al final de la calle, Luis. Aquí, nadie escapa. La casa nunca olvida a sus víctimas. Y cuando alguien nuevo llega, la casa toma lo que le pertenece». Luis sintió su alma disolverse en las sombras, fusionándose con los ecos de otros hombres perdidos. Y mientras su cuerpo desaparecía, una última notificación apareció en su teléfono, vibrando con un mensaje de Tinder. Nuevo match, Ana. Emma había estado buscando pareja en Tinder durante meses, deslizándose a través de perfiles que nunca parecían encajar. Una tarde, después de un largo día de trabajo, apareció el perfil de Mark. Alto, de mirada cálida y sonrisa encantadora, su descripción incluía referencias a sus autores favoritos, viajes y una afición por la cocina. Parecía el candidato perfecto. Emma dudó antes de deslizar, pero algo en su perfil la atraía. Hizo match casi al instante. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Mark tenía respuestas ingeniosas y mostraba un interés genuino en todo lo que Emma decía. Después de un par de semanas de intercambiar mensajes, acordaron una cita en un restaurante céntrico. Esa noche, Mark llegó puntual, vestido con un estilo casual pero elegante. Emma sintió una conexión inmediata. Hablaron durante horas, riendo y compartiendo historias personales. La química era palpable, tanto que Emma pensó que, por fin, había encontrado a alguien especial. Al regresar a casa, aún emocionada, revisó su teléfono y vio una notificación: Mark te ha dado like en Tinder. El mensaje la desconcertó. Pensando que tal vez había olvidado cerrar sesión en algún dispositivo, abrió la app. El perfil de Mark seguía ahí, idéntico al que había visto antes. Sin embargo, todos los mensajes que habían intercambiado habían desaparecido. Emma decidió que era un error técnico y no le dio mayor importancia, pero algo no encajaba. La sensación de inquietud creció cuando Mark no respondió a sus mensajes al día siguiente. Entonces, impulsada por la curiosidad, buscó su nombre en redes sociales. Lo que encontró la dejó helada. Las fotos de Mark coincidían con las de un hombre llamado Jonathan Harris, quien había sido reportado como desaparecido hace 3 años después de una cita con una mujer conocida por utilizar Tinder para elegir a sus víctimas. Intentó convencerse de que debía ser una coincidencia, pero entonces su hermana le mostró una noticia reciente que la hizo temblar. Un hombre había desaparecido en circunstancias similares tras conocer a una mujer por Tinder.
La descripción física de la víctima era inquietantemente similar a la de Mark. Esa noche, Emma recibió un mensaje de un número desconocido. ¿Disfrutaste de la cena? Me alegra que confíes en mí. Ahora sé dónde vives. Presa del pánico, trató de llamar a la policía, pero la llamada no se conectaba. Revisó las cerraduras de su casa, solo para descubrir que la puerta principal estaba ligeramente abierta. Desde las sombras del pasillo, una figura emergió. No era Mark, pero su rostro tenía un aire familiar, como si hubiera sido creado a partir de varios recuerdos fragmentados de perfiles que había visto en Tinder. Antes de que pudiera gritar, la figura susurró: «Nunca debiste deslizar a la derecha». La pantalla de su teléfono se iluminó una última vez, mostrando una notificación. Nuevo match con Mark. La figura avanzó lentamente hacia Emma, su rostro una amalgama inquietante de rasgos que no lograban encajar del todo. Cada vez que la luz del pasillo lo iluminaba, su semblante parecía cambiar, como si no fuera una sola persona, sino un collage de rostros olvidados. Emma intentó retroceder, pero sus pies no respondían, atrapada por el miedo y la incredulidad. Nunca debiste deslizar a la derecha. La voz resonó en sus oídos, una mezcla de susurro y amenaza. El aire se volvió más denso, como si la casa misma estuviera respirando lentamente, exhalando una oscuridad palpable. Con un esfuerzo, Emma corrió hacia la puerta, pero al intentar abrirla, la cerradura se rompió con un sonido sordo. Miró a su alrededor, desesperada, buscando una salida. Entonces, el teléfono volvió a vibrar en su bolsillo, como si tuviera vida propia. Lo sacó con manos temblorosas, y el brillo de la pantalla iluminó su rostro, revelando sus ojos dilatados por el terror. Nuevo mensaje de Mark aparecía en la notificación. Emma no pudo resistir la tentación de abrirlo, aunque sabía que no era sensato. El mensaje contenía una sola línea: «Nos vemos pronto, cariño». Pero lo más aterrador era la foto adjunta. No era una foto reciente de Mark, ni de Jonathan. Era una imagen borrosa de ella misma, tomada a través de la ventana de su salón. La captura estaba tomada en ese mismo instante, cuando estaba parada junto a la puerta. El sonido de los pasos se acercaba cada vez más. En un último intento desesperado, Emma apretó el botón de encendido en su teléfono, esperando que la pantalla se apagara y que el maldito aparato dejara de vibrar. Pero no lo hizo. La luz de la pantalla parpadeó de manera errática y luego, de repente, mostró algo aún más aterrador: su propio rostro, distorsionado, como si estuviera observándola desde un ángulo extraño. De repente, la puerta se abrió con un golpe seco. En el umbral, Mark, o lo que sea que se hubiera disfrazado de él, sonrió. Su rostro era ahora completamente irreconocible, una máscara de pura malevolencia. ¿De verdad pensaste que esto era solo una cita?, susurró la figura mientras se acercaba lentamente, extendiendo una mano hacia ella. Emma, en un paroxismo de pánico, vio algo en el reflejo de la pantalla de su teléfono, una segunda sombra que se deslizaba hacia ella desde el otro lado de la habitación. Era otro perfil, otra versión de Mark, y esta vez parecía ser una copia exacta de un hombre que había conocido años atrás, antes de que todo esto comenzara. Un clic sordo resonó en la oscuridad. Las fotos de Tinder se estaban tomando a sí mismas. Y Emma, atrapada en su propio perfil, se dio cuenta demasiado tarde de que la app no solo conectaba personas, sino que las condenaba. Clara había estado buscando algo real en Tinder.
Tras semanas de charlas superficiales y encuentros fugaces, finalmente había conocido a Daniel. Su perfil lo decía todo: simpático, atractivo, con intereses similares a los de ella. Aquel viernes por la noche, decidieron encontrarse en un restaurante pequeño, acogedor, alejado de la multitud. La cita comenzó bien, conversaron sobre películas, libros, hasta sobre sus viajes soñados. Daniel parecía atento y caballeroso, y Clara pensó que tal vez había encontrado a alguien especial. Sin embargo, algo en su forma de mirarla, con una intensidad algo inquietante, comenzó a incomodarla. ¿Todo bien?, le preguntó Daniel, cuando vio que ella se quedó callada por un momento, mirando su copa de vino. Clara sonrió y asintió. No quería parecer paranoica, así que rápidamente se quitó esa sensación de encima. Después de todo, tal vez estaba exagerando. La noche terminó como cualquier otra cita. Daniel la acompañó hasta su coche, se despidieron con un abrazo y un beso en la mejilla, y él se fue. Pero cuando Clara llegó a su casa y revisó su teléfono, una notificación la hizo detenerse. Era un mensaje de un número desconocido, con un enlace. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién podría estar enviándole algo a estas horas? Deslizó el dedo nerviosa para abrirlo, pensando que tal vez se trataba de un mensaje equivocado. Pero al hacerlo, la pantalla de su teléfono mostró algo que la hizo congelarse. Era un vídeo. En la miniatura, podía ver la escena de su cita, tal como ella la recordaba. Estaba sentada frente a Daniel en el restaurante, conversando animadamente. Sin embargo, algo no encajaba. El ángulo del vídeo era imposible. Clara podía ver el restaurante, pero la cámara se movía desde un lugar distinto. Era como si alguien hubiera estado filmándolos desde un punto donde no había nadie. El vídeo avanzó y Clara vio su propia figura, sonriendo, mientras Daniel hablaba. Pero entonces, un escalofrío recorrió su cuerpo. En los reflejos de los vidrios del restaurante, aparecía alguien más. No lo reconoció al principio. En un principio pensó que era solo otra persona, un camarero o tal vez algún otro cliente del restaurante. Pero no. Al detener la imagen, Clara se dio cuenta de que la figura que aparecía detrás de ella no tenía rostro. La silueta era borrosa, una sombra moviéndose de forma extraña, como si estuviera demasiado cerca de ella, pero sin que Clara lo recordara. Atónita, comenzó a retroceder por el vídeo, pasando por las imágenes una y otra vez. En cada reflejo en los vidrios del restaurante, la figura seguía ahí, siempre detrás de ella. La sensación de incomodidad que había sentido en la cita volvió de golpe, y ahora la certeza de que algo no estaba bien la invadió. Decidió intentar contactar a Daniel. Tal vez él sabía algo, tal vez todo era un malentendido, tal vez el vídeo era solo una broma. Pero cuando revisó su perfil en Tinder, su estómago se hundió. El perfil de Daniel había desaparecido por completo. No había rastro de él, ni en la aplicación ni en ninguna otra red social. ¿Cómo era posible? Desesperada, Clara intentó buscar alguna respuesta. Rebuscó en su teléfono, en sus mensajes, pero nada. El vídeo era lo único que tenía. Durante horas no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Al principio, se dijo que quizás había sido un error, que se trataba de un juego extraño o de una broma. Pero la inquietud se fue transformando en algo mucho más oscuro. Esa noche, Clara intentó descansar. Se recostó en su cama, pero el pensamiento del vídeo seguía rondando su mente, atormentándola. Cuando el timbre de la puerta sonó, saltó de su cama,
con el corazón acelerado. Miró el reloj, era casi la medianoche. Aterrada, se acercó sigilosamente a la puerta. Miró por la mirilla, pero no había nadie allí. Respiró aliviada, pero antes de dar un paso atrás, algo llamó su atención, un teléfono móvil, dejado en el suelo justo frente a su puerta. Sin pensarlo, abrió la puerta rápidamente y recogió el teléfono. Su pantalla se encendió de inmediato, mostrando un vídeo en reproducción. Era el vídeo de su cita. Con las manos temblorosas, Clara miró el teléfono. El vídeo seguía desde el mismo momento en que ella y Daniel estaban en la mesa del restaurante, pero esta vez la cámara era más cercana. Podía ver en detalle el reflejo en los vidrios del restaurante. La misma figura borrosa detrás de ella. Y lo peor, el vídeo no era una grabación reciente. La fecha del vídeo mostraba la hora exacta en la que Clara había recibido el mensaje con el enlace. Pero ahora, la figura borrosa detrás de ella estaba mucho más cerca, casi en sus hombros, como si estuviera observando cada uno de sus movimientos. Con el estómago hecho un nudo, Clara dio un paso atrás, pero algo en la pantalla la hizo detenerse. Un mensaje apareció en la parte inferior del vídeo. ¿Te gustaría ver más? Fue lo último que vio antes de que la luz de su teléfono se apagara, dejando la habitación en un completo silencio. Y en la oscuridad, Clara comprendió que el vídeo no solo la estaba siguiendo, era una invitación. La pregunta ya no era quién estaba grabándola. La verdadera pregunta era por qué alguien la estaba observando tan de cerca. Clara retrocedió lentamente, aferrando el teléfono que había encontrado frente a su puerta. La pantalla permanecía negra, pero sentía que aún estaba conectada a algo, como si el dispositivo tuviera vida propia. Un sudor frío recorría su espalda mientras una corriente de aire helado cruzaba su departamento, pese a que todas las ventanas estaban cerradas. De repente, el teléfono vibró en sus manos. La pantalla se encendió con un nuevo vídeo. Temblando, Clara lo reprodujo. Esta vez, la grabación no era de la cita en el restaurante. Era de su sala de estar. Las imágenes mostraban su apartamento, exactamente como estaba en ese momento, con las luces tenues y las cortinas cerradas. En el vídeo, Clara estaba de pie frente a la puerta, sosteniendo el mismo teléfono. Lo que no estaba era sola. En la grabación, la figura borrosa que había visto antes ahora estaba completamente visible detrás de ella. Era un hombre, alto y delgado, pero su rostro estaba distorsionado, como si la cámara no pudiera enfocarlo. Lentamente, en el vídeo, el hombre levantaba una mano hacia el hombro de Clara, mientras ésta seguía mirando el teléfono, completamente ajena. Clara gritó y soltó el teléfono, pero antes de que pudiera moverse, algo en el aire cambió. Sintió un peso inexplicable en sus hombros, como si alguien estuviera parado justo detrás de ella. No se atrevió a voltear, su respiración se volvió errática mientras el silencio de su apartamento se llenaba de una presión opresiva. De repente, una voz masculina resonó en el departamento. No era un grito ni un susurro, sino un tono calmado y frío. No debiste ver el vídeo. Clara se giró rápidamente, pero no había nadie detrás de ella. El departamento estaba vacío, igual que siempre. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. El teléfono, ahora tirado en el suelo, vibró de nuevo. La pantalla mostraba un mensaje. Nuevo vídeo cargado. Contra su instinto, Clara recogió el teléfono. El vídeo comenzó automáticamente. Esta vez, no había restaurante, no había citas, no había sombras borrosas.
Era Clara misma, dormida en su cama. El ángulo era nítido, como si alguien estuviera parado justo junto a su cabecera, filmándola mientras dormía. El sonido del vídeo era débil, pero claro, la respiración de Clara, los crujidos de la madera, y algo más, una segunda respiración, profunda y pesada. Entonces, en el vídeo, la cámara giró lentamente hacia la ventana de su dormitorio. Y allí estaba él. La figura, con su rostro distorsionado, mirándola desde fuera. Pero lo más aterrador no era eso. La ventana de su dormitorio estaba cerrada en el vídeo, pero al mirar hacia la suya en ese momento, Clara la encontró abierta. Un frío gélido recorrió su cuerpo mientras sintió un movimiento detrás de ella. Quiso correr, pero sus pies no respondieron. La pantalla del teléfono mostró las últimas palabras antes de apagarse por completo. Eres parte del vídeo ahora. La última vez que alguien supo de Clara fue esa noche. Días después, en la puerta de otro apartamento, se encontró un teléfono móvil. Mostraba un nuevo vídeo, una cita entre dos desconocidos en un restaurante, filmada desde un ángulo imposible, y en el reflejo del vidrio, ahora podía verse claramente a Clara, detrás de ellos, con una sonrisa helada. Sofía llevaba semanas navegando en Tinder, buscando algo casual, algo divertido para distraerse de la monotonía de su rutina. Así fue como conoció a Tomás. Era guapo, simpático y parecía genuinamente interesado en ella. Tras varios días de mensajes, él le propuso una cita en un bar. Había un pequeño detalle. Quería que ella llevara a una amiga porque su hermano también se uniría. Aunque Sofía no era fanática de las citas dobles, accedió. Algo en su forma de hablar la hizo confiar. El viernes por la noche llegó y Sofía convenció a su amiga Laura de acompañarla. Se encontraron con Tomás y su hermano Lucas en un bar de moda en el centro de la ciudad. Desde el principio, los hombres fueron encantadores, atentos y carismáticos. Las risas llenaron la mesa, y Sofía comenzó a relajarse. Sin embargo, poco a poco, algo empezó a sentirse extraño. Lucas era especialmente insistente con Laura, haciéndole preguntas cada vez más personales. Mientras tanto, Tomás hacía lo mismo con Sofía, pero sus preguntas eran extrañamente específicas. ¿Vives sola? ¿Tienes mascotas? ¿A qué hora sueles llegar del trabajo? Sofía intentó disimular su incomodidad, pero sus alarmas internas se encendieron. Notó que cada vez que intentaban cambiar de tema, los hermanos encontraban la manera de volver a interrogar. Incluso cuando hablaban entre ellos, parecía que lo hacían en códigos, con miradas y sonrisas que no parecían naturales. Finalmente, Sofía le dio una señal a Laura, debía inventar una excusa para irse. Laura, captando la urgencia, fingió que tenía una llamada de emergencia. Ambas se levantaron rápidamente, disculpándose. Tomás intentó convencerlas de quedarse un poco más, pero Sofía fue firme. Mientras caminaban hacia el coche, Sofía echó un vistazo al retrovisor. Los dos hombres estaban allí, a unos metros de distancia, siguiéndolas. Fingiendo calma, ambas apuraron el paso. Subieron al auto y Sofía arrancó mientras Laura miraba nerviosa por la ventana trasera. Los hombres no dejaron de observarlas hasta que el coche desapareció de su vista. Cuando Sofía llegó a casa, la incomodidad seguía presente.
Cerró todas las puertas y ventanas y activó las cámaras de seguridad que había instalado meses atrás por precaución. Necesitaba sentirse segura. Pero al acercarse a la puerta principal para asegurarse de que estaba bien cerrada, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una nota pegada en la puerta. Volveremos mañana. El pánico la invadió. Corrió a su computadora para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Rebobinó hasta la tarde anterior, horas antes de la cita. Al principio, no vio nada inusual. Pero al seguir revisando, su respiración se detuvo. Tomás y Lucas habían estado afuera de su edificio antes incluso de encontrarse en el bar. Los vio parados cerca de la entrada principal, observando hacia su apartamento como si supieran exactamente dónde vivía. Sofía sintió que las paredes de su departamento se cerraban a su alrededor. Intentó llamar a la policía, pero al explicar la situación, le dijeron que no podían hacer mucho con solo una nota y suposiciones. Intentó calmarse, pensando que tal vez era solo una mala coincidencia o incluso una broma pesada. Pero en el fondo sabía que no lo era. Esa noche, apenas pudo dormir. Cada crujido, cada sombra en la ventana la hacía saltar de miedo. Al amanecer, revisó las cámaras de nuevo. Todo parecía tranquilo, hasta que llegó a las grabaciones de la madrugada. En la imagen borrosa de una de las cámaras, vio una figura parada frente a su puerta durante minutos. Era difícil de distinguir, pero su postura y la silueta coincidían con la de Tomás. Pasaron las horas, y el día transcurrió sin incidentes. Sin embargo, al anochecer, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. Sofía se quedó paralizada. Miró por la mirilla. No había nadie. Decidió no abrir, pero después de unos minutos, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos que estás sola. La llamada al 911 fue inmediata. Cuando llegaron los policías, ella les mostró las grabaciones y la nota. Aparentemente, Tomás y Lucas usaban nombres falsos, no había rastro de ellos en ningún registro. Le aconsejaron cambiar las cerraduras y mantenerse alerta. Pero esa noche, cuando intentó descansar, una notificación nueva apareció en su teléfono. Nueva coincidencia en Tinder, Lucas te ha dado like. El perfil tenía una nueva foto. Era la entrada de su edificio, tomada desde afuera, esa misma noche. El terror se apoderó de Sofía mientras observaba la nueva notificación en su teléfono. La foto de la entrada de su edificio era clara, tomada hace apenas minutos. Su mente trabajaba frenéticamente, pensando en qué hacer. Revisó las cámaras en tiempo real, la calle estaba vacía, pero la sensación de que alguien la observaba no desaparecía. De repente, las luces de su departamento parpadearon. Una vibración constante en su teléfono la sobresaltó, era otro mensaje de Lucas. ¿No nos vas a invitar a entrar? Sofía apagó las luces y se escondió en el armario de su habitación, abrazando su teléfono como si fuera su única conexión con el exterior. Llamó a la policía otra vez, rogando que llegaran rápido. Mientras hablaba, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era un vídeo. Con manos temblorosas, lo abrió. El vídeo mostraba su apartamento. La cámara avanzaba por el pasillo, dirigiéndose directamente hacia su habitación. Lo más aterrador era que el vídeo parecía estar grabado en ese momento. Podía escuchar su propia respiración en el fondo del clip. El último fotograma la mostraba a ella misma, escondida en el armario. La cámara estaba justo frente a ella,
aunque la puerta del armario seguía cerrada. De repente, alguien golpeó la puerta del armario con fuerza. Sofía soltó un grito ahogado y se cubrió la boca, temiendo hacer ruido. Los golpes se hicieron más insistentes, acompañados por una voz tranquila y fría. Sabíamos que eras especial, Sofía. Por eso te elegimos. Las sirenas de la policía sonaron a lo lejos. El golpeo se detuvo, y todo quedó en silencio. Sofía esperó lo que parecieron horas antes de abrir lentamente la puerta del armario. El departamento estaba vacío. Ningún rastro de Tomás ni Lucas, pero en su sala encontró algo nuevo, una foto impresa de ella y Laura en el bar. Detrás de la foto, un mensaje escrito a mano. La próxima vez, no llames a nadie. La policía no encontró huellas ni indicios de entrada forzada. Los perfiles de Tomás y Lucas desaparecieron de Tinder, y cualquier rastro de ellos en redes sociales era inexistente. Sofía intentó continuar con su vida, pero el miedo la acompañaba a todas partes. Semanas después, mientras revisaba su correo electrónico, recibió un mensaje sin remitente. Solo tenía un archivo adjunto. Cuando lo abrió, descubrió un nuevo vídeo. Era una grabación de Laura, su amiga, saliendo de su casa esa misma mañana. Al final del vídeo, la cámara giraba hacia un hombre que sonreía ampliamente. Era Lucas. La última vez que alguien vio a Laura fue esa tarde. Sofía, devastada, se mudó a otra ciudad, eliminó todas sus redes sociales y evitó cualquier contacto con desconocidos. Pero una noche, mientras intentaba dormir, su teléfono vibró. Era otro mensaje. No importa dónde te escondas. Siempre volvemos. Y en la oscuridad, vio una sombra cruzar la ventana. Marta siempre había sido cuidadosa en las citas en línea. Verificaba perfiles, buscaba en redes sociales y evitaba a los que parecían sospechosos. Cuando hizo match con Iván, se sintió intrigada. Su perfil era escueto, un par de fotos, ninguna descripción llamativa, pero sus mensajes eran cálidos y elocuentes. Había algo en su forma de escribir que la atrapaba, una conexión inmediata que hacía difícil rechazarlo, aunque su falta de presencia en redes sociales la inquietaba. Decidió darle una oportunidad. La cita fue en un parque concurrido, un lugar público donde se sentía segura. Iván resultó ser aún más encantador en persona. Era atento, educado y parecía escucharla con una intensidad que pocos tenían. Sin embargo, cada vez que ella hacía preguntas sobre su vida, él esquivaba las respuestas. Decía cosas vagas como, soy reservado, o, prefiero escuchar más de ti. Al final de la cita, él insistió en acompañarla hasta su casa. Aunque agradeció el gesto, Marta lo rechazó amablemente, sintiendo una leve incomodidad que no podía explicar. Iván lo aceptó con una sonrisa, pero sus palabras al despedirse la dejaron intranquila. Nos volveremos a ver pronto, Marta. Muy pronto. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibió un mensaje de texto. Era de Iván. Gracias por la cita, me encantó conocerte. Lo extraño era que el mensaje había llegado a su número personal. Ella nunca se lo había dado. Trató de ignorarlo, atribuyéndolo a alguna coincidencia. Quizás había buscado su número en línea, aunque eso también era preocupante. Durante los días siguientes, comenzó a notar cosas fuera de lugar en su casa,
una ventana que había dejado cerrada estaba ligeramente abierta, un vaso que no recordaba haber usado aparecía en el fregadero, y el perro de su vecina, normalmente tranquilo, ladraba con furia cada vez que pasaba por su puerta. Para calmar su paranoia, decidió instalar cámaras de seguridad dentro de su casa. Solo quería probarse a sí misma que no había nada extraño. Una noche, mientras revisaba las grabaciones antes de dormir, vio algo que la hizo quedarse helada. A las 3:17 de la madrugada, Iván aparecía en la sala de estar. Estaba ahí, parado en la oscuridad, mirándola desde el marco de la puerta de su habitación. No hacía ruido, no intentaba acercarse, simplemente observaba. Luego, como si supiera exactamente dónde estaban las cámaras, levantó la cabeza y miró directamente al lente, con una sonrisa torcida. Marta gritó y llamó inmediatamente a la policía. Los oficiales llegaron en minutos, pero no encontraron señales de entrada forzada. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas, las cerraduras intactas. Nadie había visto a alguien extraño entrar o salir del edificio. Intentaron rastrear el número desde el cual Iván le había enviado mensajes, pero no estaba registrado en ninguna base de datos. Con cada día que pasaba, Marta sentía su presencia. Notaba sombras en el reflejo de las ventanas, susurros en las noches más silenciosas. Una vez, al revisar sus cámaras, vio algo aún más aterrador. Iván estaba parado junto a su cama mientras ella dormía. Pero cuando despertó y revisó la casa, todo estaba en orden. Era como si él pudiera entrar y salir sin dejar rastro. Desesperada, dejó su apartamento y se mudó con una amiga. Cambió su número, borró sus perfiles en redes sociales y dejó de usar aplicaciones de citas. Por un tiempo, pensó que estaba a salvo. Pero una noche, al volver del trabajo, encontró un sobre pegado en la puerta de su oficina. Dentro había una sola hoja de papel. Era una foto de ella, tomada esa misma mañana mientras salía de su casa. Al dorso, una frase escrita a mano. No importa dónde te escondas. Siempre sé dónde estás. La policía nunca pudo identificar a Iván. No había registros de su existencia en ningún lugar. Sin nombre real, sin dirección, sin historia. Para todos, él era un fantasma. Pero para Marta, era una sombra constante. A veces, mientras intenta dormir, siente una ligera corriente de aire frío en su habitación, como si alguien estuviera parado allí, observándola desde las sombras. Y cada vez que revisa su teléfono, hay un mensaje nuevo de Iván. Pronto volveremos a vernos. Y aunque nunca puede verlo, sabe que está cerca. Siempre está cerca. Marta no podía seguir viviendo con el miedo constante. Había cambiado su rutina, se había mudado de ciudad y hasta dejó su trabajo para mantener un perfil bajo. Pero nada de eso había detenido a Iván. Las notas seguían apareciendo, siempre en lugares que él no debería poder alcanzar, el buzón de su nuevo apartamento, la mesa de una cafetería que nunca había visitado, incluso dentro de su bolso. Una noche, tras semanas sin dormir bien, decidió enfrentarse a su paranoia. Instaló nuevas cámaras de seguridad y un sistema de alarmas. Pero también tenía un plan: si Iván era real, si realmente podía entrar y salir de su vida como un espectro, Marta necesitaba pruebas definitivas. Encendió todas las luces de su apartamento y esperó, con una taza de café y una navaja de cocina en la mano. Las horas pasaron y nada sucedió. Justo cuando comenzaba a sentir que se había vuelto loca, las luces parpadearon. Luego, un apagón. El apartamento quedó en silencio,
excepto por un leve zumbido proveniente de las cámaras. Marta encendió su teléfono para revisar las grabaciones en tiempo real. En la pantalla, vio algo que la hizo soltar la taza. Una figura se movía por su sala de estar. Era Iván. Parecía más sombrío que nunca, su rostro pálido y ojos hundidos resaltaban bajo la luz tenue de la cámara infrarroja. Se acercaba lentamente a la puerta de su habitación. Marta sostuvo la navaja con más fuerza y se escondió detrás de la cama, rogando que la puerta resistiera. Pero cuando revisó la cámara, vio algo que no podía ser posible. Iván no estaba abriendo la puerta. Estaba parado detrás de ella, dentro de la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano helada sobre su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El miedo se convirtió en pánico cuando escuchó su voz, suave y burlona, susurrando cerca de su oído. «Te dije que siempre sé dónde estás». En su desesperación, Marta corrió fuera del apartamento, sin mirar atrás. Cuando llegó al edificio de la policía, estaba temblando, con el cuchillo aún en la mano. Pero mientras intentaba explicar lo sucedido, recibió una llamada. Era desde su propio número. Al responder, una voz distorsionada habló. «Nunca te dejaré, Marta. Tú eres mi hogar». Los oficiales rastrearon la llamada hasta el apartamento de Marta. Cuando llegaron, encontraron algo que nadie pudo explicar. Todas las paredes estaban cubiertas con fotos de ella, desde la infancia hasta esa misma noche. No había rastro de Iván, pero el lugar estaba lleno de su presencia, ropa que no era de Marta, notas escritas con su nombre, y un mensaje final pintado en rojo sobre el espejo del baño. «Sin mí, tú tampoco existes». Marta abandonó todo, el apartamento, su identidad, incluso su familia. Intentó desaparecer por completo, pero la sensación de ser observada nunca la abandonó. Meses después, mientras vivía en un pequeño pueblo, encontró un paquete en la puerta de su nueva casa. Dentro había una sola fotografía. Era una foto de ella durmiendo. Y al pie de la imagen, una frase que helaba la sangre. «Ya no tienes dónde esconderte». Desde entonces, nadie ha vuelto a saber de Marta. Algunos dicen que simplemente huyó, otros creen que Iván finalmente cumplió su promesa. Pero si alguien mira lo suficientemente cerca en su propia vida, podría notar algo extraño, un perfil desconocido entre sus redes sociales, un nombre que no recuerdan haber agregado. Y si hacen match, podrían ver el mismo mensaje. Nos volveremos a ver pronto.